Aló, ¿Aló? aló, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profe, cómo está? Bien, bien, bien. Qué bueno. Estaba viendo, disculpe por salirme del tema, estaba viendo lo que me entregaste y es súper vago, sí, la introducción. Ya, Entonces, em, ¿a qué hora dejamos la reunión? mañana a las 9:30 A de la nueve y noche. media de la noche. Ah, Sí. sí, perfecto. Ah, ya, sí, tenía esa pequeña duda. Ya, ya. ¿Y cómo está tu pandemia? ¿Cómo está tu cuarentena? Que diga. Bien, bien, hartas cosas nomás, pruebas, entre trabajo y todo, así, las cosas de la casa, porque tengo que también mantener la casa. Eh, sé, pues, lo que el aseo, la cocina, lavar, planchar, todo lo que involucra aparte del tema de la casa. El tema de vivir. Sí, así que en ese sentido, con hartas cosas. Ya. Eh, lo que sí, profe, igual estábamos conversando con Tamara respecto al tema ¿Sí? que nos comentó. O sea, yo tenía claridad que me lo iba a tirar por las pailas la introducción, pero me interesa que nos enseñe más, en el sentido de que nos dé como más, por lo menos, formato de mostrarnos el formato de cómo es la parte de la bibliografía, porque es lo que a mí con Tamara también nos faltó, eh, eh, como más tip para hacer una buena introducción, porque yo tenía claridad de que, como le digo, le iba a tirar por las pailas esta primera parte. Sí. Bueno, entonces vamos a voy a descargar una tesis para cada uno para que lo vean y yo les escribo que está bien, que podrían mejorar, que tienen que agregar. Sí, porque, como le digo, lo conversado con Tamara, llegamos a esa conclusión porque nos gustaría ese día martes aprovecharlo para que usted nos guíe en este sentido, porque nosotros valoramos totalmente lo que usted está haciendo con nosotros y de eso hablamos también con Tamara y le agradecemos totalmente porque no cualquiera podría decir, ah, pero no estamos en clase ya, empecemos todo cuando esto vuelva. Entonces usted nos da la oportunidad de ir de a poco, por lo menos con la parte teórica, y para nosotros es súper importante y queremos aprender bien esto, entonces queremos ponerle mucho más bueno Sí, al tema. es que lo que pasa es que también yo quiero que ustedes salgan con una buena tesis. Quiero que a la hora que defiendan, no quiero ver los comentarios, está mal escrita, está mal hecha, se pudieron profundizar en esto, sino que ustedes vayan con toda la pachorra, sabiendo que no les van a decir nada, Sí, o lo que le van a sí, sí, criticar, ustedes ya tienen la respuesta ahí en el bolsillo. claro. Sí, o sea, igual es nuestra primera vez recién Ujú. escribiendo algo, entonces sabíamos más o menos que se venía así, pero eso es lo que creemos. Queremos que de a poquito vayamos perfeccionando nuestros métodos y ya manejarnos solo en el tema y después mostrarle algo ya que sea cada vez menos eh, los errores que tengamos, ¿me entienden? Pero si yo les dije, como ustedes la primera versión generalmente no tiene nada que ver a la última, de repente conserva Sí, el título, mm, ¿ya? sí, Entonces vamos a ir conversando. sí, profe. ¿Y cómo vas con el tema de tus otras asignaturas? Bien, bien, hasta ahora estoy pasando todo, pero igual estoy con hartas cosas, o sea, la carga es harta porque, ¿cómo se llama? El, Que el la hecho de, carga, ser, de que sea, es que claro, la como la carga carga de la asignatura. se siente más porque uno está frente al computador todo el tiempo, pero sigue siendo la misma cantidad de carga. Tanto para ustedes como para nosotros se nos hace sentir más pesado, siendo que la carga académica es la misma. Sí, sí, bu, el hecho, por ejemplo, yo
no sé, pues si tengo clase de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Ujú, paro 1 hora para almorzar y después estoy de las 2 de la tarde hasta las 8 trabajando por el teletrabajo y después tengo que estudiar de ujú. 9 no sé, hasta 12 una, entonces al final estoy todo el día en el computador y eso es lo que agota. Sí. De- Pero es lo mismo que les pasa a ustedes, porque ustedes si no están haciendo las clases, están planificando, están, no sé, corrigiendo. revisando, exactamente. Entonces, al final, no, lo que dice usted es lo mismo. Sí, y al final que igual es un poco más difícil, porque ahí uno tiene menos contacto con ustedes en el tema de... Es más fácil estar en persona para decirte, esto está mal escrito, mira, podríamos ver esto. O lo que hice muchas veces con Tamara, aquí está el computador, mira esto, tienes que hacer esto, mira este paper, mira esto. Mm. Sí, sí, es más complejo. Pero tuvo que ver más con otros temas de investigación más que tesis. Por eso igual ustedes están en las mismas en ese sentido. Mm. Y tienen que inscribir las tesis, pero está difícil. Por lo menos ya se están probando vacunas Ah, para el sí, COVID, sí, sí, había estado viendo algo también. Mm. porque ¿viste cuándo era estar planificado la vuelta al segundo semestre? En septiembre. En septiembre, pero por lo que yo sé, no es presencial. Todo depende de la contingencia sanitaria. Mm. Sí, pero creo que está confirmado que la primera parte no es presencial. Sí, en septiembre, no, octubre empieza lo presencial. ¿Es confirmado? No es de acuerdo a la contingencia sanitaria. Es decir, que si todo se resuelve porque ya salió la vacuna, porque tenemos el acceso, porque ya no está el peligro del COVID, se vuelve. Si no, se atrasa. Se espera Mm. nueva fecha. Sí, no sé, no, yo creo que está bastante complejo que el segundo semestre sea presencial, la verdad, profe, porque independiente de que se esté probando algo y todo, en Mm. caso de la región es bastante complejo porque los casos todavía no disminuyen, lo más probable es que la cuarentena se extienda otra semana más y ahí ya viene todo lo que Bueno, implica el hecho de, por lo menos a nosotros en el preuniversitario, ujú. nos confirmaron que no íbamos a tener clases presenciales el segundo semestre tampoco. Así que se ve bastante complejo, la verdad. Sí, y en eso involucra harto la tesis. Mm, sí, sí, por eso yo igual hablaba con Tamara, porque si decían, si en caso no podemos hacer parte práctica de tesis este año, por último, la parte teórica, llegar solo a trabajar y ya tener lista lo teórico, los conocimientos, haberlo estudiado, porque sinceramente no, se ve bastante complejo que se pueda regresar el segundo semestre de forma presencial. Ujú. Y ahí ustedes tienen que congelar, ¿qué tienen que hacer? Porque les queda la tesis nomás, no, nada más. Mm. Sí, no, no, yo no congelaría, yo porque tendría, como me quedaría eso, me harían una rebaja del arancel. No, pero en ese sentido de, como el segundo semestre no se puede hacer nada teórico, nada práctico, entonces ¿cómo? Ah, Bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, en ese caso, claro, pues, ujú, tendría que quedarme, tendría la opción de congelar eh, o hacer el retiro que hizo la Tamara, que era un retiro, temporal, algo así. no, claro, claro, que me da la opción, por ejemplo, de tomar alguna ayudantía, o en caso de no tener nada más, ¿me entiendes? Entonces también sería una opción viable, que es lo que hizo la Tamara este semestre. Sí, porque íbamos a trabajar todo, teníamos todo listo y bueno, Sí, o sea, por eso.
por eso también lo hablaba con Tamara, que esta oportunidad de, por último, aprender a escribir la tesis y todo esto, que lo aprovecháramos, porque es tiempo que a lo mejor después, con tanta parte experimental, se va a disminuir un poco la parte teórica. Sí, Entonces, después, aprovechar nomás. después van a estar todos estresados. Sí, por eso mismo, aprovechar si se da esta instancia nomás y se da la instancia de aprender lo que es la parte teórica, aprender a escribir o arreglar los formatos, qué sé yo, todo lo que se tenga que hacer, aprovecharlo porque es la única vía que tenemos acceso lo más cercano a la tesis. Si hagan una tesis de 50, 60 hojas, está bien. Sí, yo creo que entonces es donde tenemos que empezar a afinar esos detalles y, como le decía, aprovechar nomás instancias. Ya. Bueno, ahora comencemos con la clase. Este es el último PowerPoint que vamos a ver. ¿Ya? Ujú. Entonces, nosotros vamos a ver la cinética electroquímica de un electrodo, simple o mixta, según las ecuaciones de Wonder, Dietrich y Tafel. El efecto de transporte masivo y los métodos experimentales para la corrosión. ¿Ya? La introducción del electrodo mixto se puede ver tanto cualitativamente como cuantitativamente. ¿Ya? Cualitativo mediante a las pendientes de Tafel y cuantitativamente mediante Wonder y Troff. Los gráficos cualitativos son potencial versus el logaritmo de la corriente. ¿Recuerdas cuál era el concepto de densidad de corriente límite? Ah, sí, lo dijo en la última clase. No lo habíamos aclarado, pero. Si quieres, después ve el video nuevamente, el video. Mm, Pasivación, ¿recuerdas qué era pasivación? sí, sí, sí. Cuando se forma una capa protectora en el metal, Ujú. eh, que por lo general era una capa de óxido, Sí, del óxido del metal. que tenía como a ralentizar la corrosión. Sí, hacer una capa protectora. Ujú. Ahora vamos a ver lo que es cualitativo y la densidad de corriente. Ya, las curvas experimentales de la polarización obtenidas experimentalmente siempre son potencial versus corriente eléctrica. Es decir, que tenemos el metal y hacemos una curva de polarización. Y esa curva de polarización que vamos a obtener, vamos moviendo el potencial hasta obtener y evaluamos la respuesta de corriente que tiene. Para la corrosión, desprendimiento de hidrógeno, desprendimiento de oxígeno, entre tanto. ¿Cierto? Ujú. Después se ve de forma teórica. Y de forma teórica lo vemos al revés, corriente versus potencial. Tenemos que hacer el ajuste de cada uno. Este es un voltamograma o una curva de polarización. ¿Ya? Acá lo vemos de dos puntos distintos, tanto del metal como del el metal electrodo de sacrificio. Vamos acá y el potencial. Nosotros vamos cambiando el potencial y no, cuando estamos acá está en potenciales positivos está ocurriendo la oxidación, potenciales anódicos, ¿cierto? Y vemos cómo aumenta la densidad de corriente. De prácticamente cero, vamos. Y este es el otro electrodo cuando vamos a potenciales negativos. Es la curva de la polarización. Cuando no hay corriente eléctrica, ¿qué nos quiere decir? Porque aquí está cercano a cero. Cuando está cercano a cero la corriente eléctrica, ¿qué nos quiere decir? Que hay ¿Que hay oxidación o un reducción equilibrio? y hay un equilibrio. Mm. ¿Ya? Por lo tanto, si vemos a potencial cero, que es el potencial estándar, este metal
se puede corroer espontáneamente. ¿Por qué? En esta curva de polarización. Acá podemos, aquí esto puede ser regido por transferencia de carga, transferencia de masa. Pero ¿por qué este metal, en esta curva de polarización, podemos ver que la corrosión es espontánea? Porque ahí como se aprecia está en potencial cero ya tiende a A la la corrosión. corrosión. Ujú. Perfecto. Acá tenemos un metal que es el hierro y supongamos que está a pH 7, ¿cierto? pH 7. El potencial de reducciones de hierro 2 a hierro es ¿cuánto? 0,2 volt frente al electrodo normal de hidrógeno. O 0,87 frente al electrodo de calomelano. ¿Ya? Es decir, que para que el hierro se convierta a hierro 2 o se oxide a hierro 2, ¿qué tiene que pasar? Tiene que tener un potencial acima de menos 0,62, que es muy bajo, ¿cierto? Por eso nosotros vemos que el hierro se oxida espontáneamente. ¿Nunca han visto las rejas que están cerca de las casas de orilla del mar? Que están todas Sí, oxidadas por lo general. Es por entonces, eso. Y del hierro 2 pasa a hierro 3, que es más estable. eso ¿Cierto? es para ver la espontaneidad de la Sí, corrosión. justamente es para ver la espontaneidad de la corrosión, suponiendo que está pH 7, porque dependiendo del pH va cambiando. Es decir, que potenciales más alcalinos eh, se corroe a un potencial menor, pero tiene una capa protectora. ¿Ya? También sabemos que espontáneamente desprende hidrógeno. ¿Por qué? Porque está justo en ¿cómo Ah, lo no. podría decir? Está como justo en el... El potencial es negativo, ¿cierto? La suma del hierro con el oxígeno hacen un potencial positivo, por lo tanto, desprende oxígeno a pH 7. Mientras uno se oxida, el otro se reduce. Ya. Pasivación. Acá tenemos otra, una curva de pasivación. Una polarización. ¿Ya? Aquí, ¿cuál sería el lugar de la pasivación? ¿O dónde podríamos ver la pasivación? Puede ser donde se mantiene constante. Aquí. ¿Ves? Y aquí la corriente eléctrica, la densidad de corriente, es cercana a cero, ¿cierto? Por lo tanto, todo esto es pasivación. Donde empieza a subir la corriente eléctrica, ya acabó la pasivación. Porque recuerda que estos potenciales, la corriente debería aumentar, 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 ¿cierto? Como en este Mm, caso, ¿cierto? Nos ya. enfocamos en esta curva de polarización. Y acá tenemos casi lo mismo, excepto esta parte, que sería la parte de pasivación, porque protege al electrodo disminuyendo la corriente que se genera.
Disminuye la corriente de viento. Ya. Acá tenemos la región, lo mismo. La región pasiva tiende a potenciales cero, ¿cierto? Y esta es la corriente donde se corre. La inmunidad, donde está cero. Es decir, que esta es la inmunidad y esta es la pasivación. ¿Ya? Acá podemos ver el metal, que se oxida frente al agua, y todo el mecanismo. ¿Ya? Acá podemos ver la densidad de corriente, la corriente y el potencial de pasivación. ¿Cuál sería el potencial de pasivación? Donde comienza a disminuir nuevamente la corriente eléctrica y se mantiene constante, cercana a cero. ¿Cierto? Sí. Por si acaso, es la curva para este metal o ese cromo. Acá comienza lo mismo. Región de unidad, pasivación. No empieza a subir. Acá, por ejemplo, está más determinado las curvas de polarización. ¿Ya? Acá tenemos el metal. Acá, ¿qué pasa en la primera región? ¿Hay corrosión o no hay corrosión? Nosotros, por si acaso, estamos viendo esto a pH 7. Por eso está esta línea. ¿Ya? Acá tenemos los potenciales y acá tenemos cómo nos da experimentalmente. Y acá está el gráfico que nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto? Aquí está el diagrama Purbex y acá cómo se obtiene experimentalmente. Por ejemplo, esta parte, ¿a qué corresponde? Aumenta el potencial. Porque acá siempre aumenta el potencial y esta es la corriente. Va aumentando la corriente. Nosotros siempre tenemos que fijarnos en la corriente. Sí, habría una corrosión ahí. Sí, esta es la zona de corrosión, donde el cromo Después 0 viene va a cromo más 2 y acá comienza la zona la pasiva. pasivación, claro. Y de ahí de nuevo viene una zona de corrosión. ¿Sí? Y, Y, uy, dame un minuto que se me está agotando la batería. Al tiro vuelvo. sí, sí. Ya. Esta es la zona donde ya comienza a generar otras cosas, la formación de oxígeno, ¿cierto? Entonces acá vemos que se desprende oxígeno. Y aquí Profe, empezamos, ¿sí? la parte de abajo, esa, arribita de la flecha celeste, habíamos dicho que era la zona pasiva, ¿cierto? ¿Sí? Llegaba hasta un poquito más abajo de ahí de la flecha rosada, Mm, porque ahí, no, ahí disminuye la corriente, ¿o no? no, porque nosotros tenemos que verlo acá. Este es el potencial, partimos de este potencial, ¿cierto? Sí. Ujú. Entonces, como está aumentando la corriente, porque vamos en este sentido, del metal a la corrosión, ¿ya? Este es cero. Ya. Entonces, si nosotros vamos aumentando y aumenta la corriente, esta es zona pasiva
o de corrosión? De corrosión. De corrosión, ¿cierto? Llegamos acá y empezamos a bajar. Entonces, ¿esta zona qué sería? ¿Corrosión o pasiva? Pasiva. Entonces se mantiene hasta aquí. ¿Ya? Ah, ya se mantiene Sí, hasta. hasta aquí. ¿Ya? Teóricamente Ya, hasta acá porque nosotros tenemos que extrapolar esta curva. ¿Te das cuenta? Son mm, extrapolaciones. Y acá, lo mismo. ya. Pero es porque en la zona pasiva empieza a disminuir la corriente, Sí, ¿cierto? Porque la capa que se forma, que esa capa in- protectora, hace que sí, disminuya la corriente. sí. Y Porque ya después, no está el fenómeno de corrosión. ¿Ya? mm, ya, y de ahí se mantiene constante la corriente y aumenta el potencial. Siempre está aumentándose el potencial. En todo momento. Siempre tenemos que tener una dirección. El potencial vamos desde el cátodo hasta el ánodo. Ya no. Desde la Ya. reducción, potencial de reducción hasta el potencial de oxidación. Mm. Es que como ahí se mantiene constante, entonces llega un momento en que como que En que no se se puede estar oxidando porque está la capa, está protegida. mm, No se puede hacer nada. ya. Sí, no, sí, sí lo entiendo. Lo que pasa es que como disminuía y toda esa zona es pasiva, después aumenta solo el potencial, porque por lo que veo se mantiene constante ahí La corriente, la corriente. Claro, esa zona. sí. Esta es la ¿Por qué corriente aumenta? porque nosotros siempre tenemos que, cuando tú también vas a hacer curvas de polarización, ¿ya? Nosotros vamos hacia un sentido. Es decir, por ejemplo, estamos en 0 volts, vamos a 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, hasta llegar al potencial, por ejemplo, 1, que es nuestro final. Entonces, este va a ser lo mismo. Nosotros partimos desde el potencial menos 1,6, ¿cierto? Y nosotros vamos subiendo el potencial de 0,2 volt en 0,2 volt, ¿cierto? Vamos, hasta que llegamos a 2 volts, ¿cierto? Vamos aumentando siempre el potencial porque esa es nuestra variable dependiente, la que nosotros vemos, lo que nosotros determinamos. Y la variable independiente, la que nosotros no, la que nosotros no controlamos, la que es independiente, o sea, la respuesta eléctrica que tiene al yo aplicar ese potencial. ¿Me entiendes ahora o todavía está confuso? Sí, no, sí lo entiendo. Lo que pasa es que era con el entendimiento del gráfico. Eso es lo que me llamaba la atención porque, Ya. sí, yo tengo claro, por ejemplo, que comienza el aumento de potencial y el Ya. aumento de corriente, por lo tanto tenemos una zona de corrosión, ¿Sí? ¿cierto? Llegamos a la región pasiva ¿Sí? y disminuye la corriente por la capa protectora, ya no Sí. hay corrosión. Pero usted dijo que llegaba esta zona de pasividad hasta ahí, hasta el Sí. punto donde se extrapola. Sí. Eso me llamó la atención porque si en punto de pasividad teníamos la disminución de la corriente, aquí se mantiene constante la corriente y aumenta el potencial en ese punto. Ah, ¿por qué se mantiene? A ver, yo voy a salir para mostrarlo un poco mejor. Eh, un minuto. Lo siento, estaba justo corrigiendo informes. Es que lo voy a sacar simplemente para Sí, no se preocupe. insertar la ecuación ya. Bien. Es porque en este momento, acá, ¿qué está pasando?
¿cierto? Está ocurriendo esto. ¿Cierto? En esta parte está ocurriendo de cromo a cromo más 3. ¿Cierto, Diego? ¿Qué es lo que Sí, profe. pasa? Que como acá en esta parte, este está protegido por esta capa. A ver, aquí para que se vea. En esta parte, flechas, no está ocurriendo nada. No se está ni oxidando ni reduciendo. ¿Me entiendes? Entonces en esta parte no hay reacción eléctrica. No se está produciendo una oxidación. ¿Cierto? Porque el, el óxido cromo 3 está protegiendo a cromo para que no se oxide a cromo 3. ¿Cierto? Mm, Entonces, sí. si no está ocurriendo esa reacción eléctrica, no hay respuesta, no hay corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces, durante todo este proceso no hay respuesta eléctrica, por lo tanto, la corriente, ¿cuál va a ser? Cercana a cero, ¿cierto? Mm. Claro, por eso empieza a disminuir, Sí, porque empieza a perder toda la corriente que tenía la corrosión. sí, porque ya no está ocurriendo la corrosión. Mm. Por eso disminuye hasta cercana a cero, y ahí, cuando ya Ujú. está muy cercana, comienza a aumentar el potencial. A ver, en todo momento estoy aumentando el potencial. Aquí No, aumenta, porque en la zona de pasividad, sigue aumentando el potencial, porque acá es menos 1,6, acá es 0,6, acá es 0 y acá es 0,8. eh, la zona Tranquilo, pasiva, la zona tenemos pasiva tiempo. ¿Sí? comienza ahí en donde está la flecha celeste, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Comienza ahí. Ahí yo veo un aumento leve del potencial. Ya. No, porque recuerda que acá tenemos que hacer las curvas, ¿cierto? La continuación de las curvas. Y acá también, porque la curva de pasivación es un óvalo. Entonces aquí va y tenemos que extender esta línea. ¿Entiendes? Mm. Nosotros determinamos acá, Ah, pero entonces teóricamente tenemos que, no es que se vea una constante ahí. que tenemos que ver el pequeño error experimental que ahí existe, que hay unas pequeñas transferencias de corriente que son propias de cuando el material va protegiendo a toda la capa, porque va protegiendo una cierta capa, ¿cierto? Y acá ya cubrió toda la superficie, ¿me Cubriendo toda la entiendes? superficie, claro. Ujú. Y acá comenzó. Entonces este es el potencial de pasivación, donde comienza, pero en ciertos sectores. No es uniforme, no aparece todo de inmediato, aparece en ciertos sectores. Ujú. Ya. Claro, no, sí, lo entiendo. Ahí comienza, donde está la punta de la flecha celeste, ahí donde tiene el cursor, comienza eh, a protegerse, Ujú. pero no completamente. Sí, Hasta donde está abajito de donde dice pasiva, ya estaría como sí, completa la capa sí. protectora.
Protectora, sí. Y de ahí en adelante, o sea, de ahí hacia, porque ahí comienza a disminuir la corriente, Ujú, ¿cierto? Hasta sí. llegar un poquito más abajo de la flecha rosada. Espera, ¿dónde? Ah, aquí. Está haciendo al revés, ya. No, estoy acá arriba, donde está la flecha rosada. ¿Ya? Ahí eh, yo veo un salto hacia donde está, Aquí. hasta donde comienza el cromo. No, estoy ¿Ya? más arriba. Pero me dijiste rosada, ¿no? ¿Pero dónde estás? Dime. Sí, mire, estoy donde ella. Empecé la flecha celeste, ¿cierto? Donde comienza la La capa. pasiva. Sí, ya. Luego comienza a cubrirse completamente ¿Sí? hasta ahí más o menos, hasta donde dice Sí. pasiva, Sí. y ahí ya Ahí se sí. cubrió en la totalidad. Sí. Ya. De ahí en adelante comienza a disminuir, y ahí donde tiene el cursor, ahí yo Sí. veo que aumenta el potencial. Porque yo lo veo desde donde dice pasiva hasta bajito de la flecha rosada, veo que se mantiene constante el potencial según el gráfico. Espera. Y Esto, de ahí en adelante, esto que se, es constante es la corriente. El potencial va de menos 2 a 2. ¿Me entiendes? A ver, lo voy. es que entonces no están, a ver, lo que pasa es que yo lo veo que es potencial versus corriente. Sí, a ver. Entonces acá tenemos 2,0 volts, ¿cierto? Y acá tenemos que es menos 2 volts. ¿Ya? Y abajo voy a colocar teórico, es más que nada visual. Como para decir algo, ¿ya? ¿Ahora se entiende mejor? De menos, Sí, no, sí, sé que van los potenciales ¿ya? ahí, y la corriente es potencial versus Sí, corriente. Por eso, mi problema, profe, es que yo lo vi, yo lo interpreto como si estuviera leyendo el gráfico. O sea, yo digo, parto desde menos 2 volts aproximadamente con sí, corriente cero, comienza sí, la corrosión, ujú, hasta ahí más o menos que ya comienza la zona de pasivo, pasividad. sí, Claro, comienza a formar la capa, hasta ahí donde usted tiene el cursor, sí. toda esa zona es zona pasiva, y de ahí a donde aumenta, yo pensaba que eso es un aumento de potencial según el gráfico, porque estoy aumentando el potencial, El pero potencial manteniendo sí, constante la corriente. sí, eso sí, así. Se va aumentando el potencial y la corriente se mantiene constante, sí. Te entendí al Claro, revés, por eso. esa también es zona pasiva, Por o supuesto. la zona pasiva, ya, porque ese era el punto. ¿Por qué? Porque nos mantenemos, ¿cuál era la diferencia de la parte de acá, que se mantiene constante el potencial, Ujú. y ¿Y esta? claro, la parte de ahí, desde ahí se mantiene constante el potencial y, Ya. eh, y disminuye la corriente, pero de ahí hacia arriba aumenta el potencial Y aumenta la corriente. y se mantiene constante la corriente. ¿En qué? Ah, acá. No, pucha, es que no sé Es- cómo. A ver. este se mantiene constante la corriente. Sí, pu, y aumenta el potencial también, pu, pero es Sí. similar al que está abajo, pu, pero más cercano a cero. Ese. Ah, sí. Porque Entonces, si esa parte, es una zona intermedia entre la zona pasividad y el desprendimiento de oxígeno. de oxígeno, sí. Sí, lo que pasa es que mi pregunta es, ¿por qué en la zona pasiva? Solo en la zona pasiva. ¿Por ¿Sí? qué hay una parte que disminuye la corriente ¿Sí?
se mantiene constante el potencial y otra parte en la que aumenta el potencial y se mantiene constante la corriente? Esa es mi pregunta. Acá tenemos el cuadro, ¿cierto? Imagínate que este círculo es el metal. Ujú. Entonces se empieza a formar el óxido. Todavía hay parte de la capa de la superficie que está formándose el óxido. La Claro, zona, que no lo cubre totalmente. entonces, ese que está descubierto sigue generando corriente eléctrica. ¿Ya? Ujú. Llegamos a que cubre toda la superficie y cuando empieza a cubrir toda la superficie cae la corriente porque ya no hay respuesta. Ya, sí, 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 lo voy entendiendo. Entonces, sigue aumentando el potencial, pero esta parte sigue protegiéndola. Se protege, entonces no hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta, hasta que el potencial es tan alto que empieza a oxidar la zona eh, pasiva o la capa protectora. Ya. Es decir, independiente de que ya, independiente que ya esté la capa, pero comienza a aumentar tanto el potencial que, entre comillas, traspasa, por así decirlo, la capa protectora para Ya, oxidarlo ya, nuevamente. ya la capa protectora es insuficiente para seguir protegiendo el metal. Ya, 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 ya. Ujú. Ya, sí, esa era mi duda, porque no sabía por qué me ocurría eso. Ya, me quedó clarísimo, clarísimo, clarísimo. Ya. Hoy ya llevamos la media hora de clases. Y por Sí, hoy se reglamento pasó son media súper hora. rápido. Mira, aquí al final están las preguntas. Cuando Ya, terminemos sí, todo, junto con... nos vamos. Este sería lo último. Entonces, ¿alguna duda, consulta con lo que vimos hoy? ¿O lo que vimos antes? No, 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 me quedó bastante claro ahora sí, ya entendí Ujú. estas curvas. Sí, mi duda era esa, porque de repente era un poco difícil entenderlo, pero ya me quedó bastante claro. Ya. Yo creo que vamos a acabar el 27, esta presentación, siendo La otra bien semana, el otro lunes. el otro lunes, sí. El otro jueves vamos a tener clase, pero tú tienes que, o vamos a estar buscando algún artículo, o vamos a ir discutiendo el artículo que ya tienes en mente. Ya, este jueves. El otro, porque Ya, el primero tenemos que terminar el jueves contenido y después vamos. El para discutirlo. jueves 30, Ya, este jueves vamos a continuar con la con la clase, presentación. sí. Ya, ya, el 27 entonces. Voy a anotar todo. Y yo creo que si terminamos el jueves y el lunes discutimos un poco. Vemos, si todavía no tienes bien escogido, vemos varios, vamos analizando juntos, cosas de que el, el día eh, 13, me des la Ujú. Ya, presentación, me envías ya, eso ya, ya. sí también la prueba y las corrijo al tiro. Ya, profe, ¿cuándo desde el tema de la segunda prueba? ¿No? El tema de la segunda prueba, tú ya tienes las primeras preguntas. Esa va a ser Sí, la prueba. ¿y no eran con las que quedaban acá? También, Ya, y por eso tengo eso, que enviárselo. por correo electrónico, hasta un día antes de la presentación. Ya, Cosa de yo corregir y ya entregarte las notas. ya, ok. ¿Ya? Ya, profe, Ya. Nos vemos entonces. estamos súper claros. Ya, profe, nos vemos. ¿Alguna Muchas otra gracias. duda, consulta? No, profe, disculpe por el tiempo, pero me dejó súper claro con eso. Ya, sí, mira, si aquí lo importante es que tú aprendas. No importa si nos demoramos más, pero que vayamos pasito a pasito y terminemos lo que empezamos. Y Sí, que no, sí, salgas me del quedó curso súper claro. aprendiendo. Ya. Sí, me quedó súper claro, profe. Le agradezco mucho. Entonces, nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Que esté bien. Mañana. Muchas gracias. Nos vemos.